The gift that you want is the given. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Bueno, hola, bienvenidos a Los Hijos de Mises. Estamos en el segundo episodio. En el anterior comentamos un par de noticias y hablamos sobre temas de actualidad. En el primer episodio os agradecemos todo el apoyo que tuvo, a pesar de que todavía no somos muy conocidos que digamos, pero bueno, todo apoyo se agradece. Y la idea ha sido bastante bien recibida y eso se agradece. Pues bueno, hoy estamos otra vez para comentar la actualidad, una semana más, con Baelico y con Corea Ángel. Saludar. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Soy Jorge Argel, yo soy Roberto. Sí, pero bueno, sí. Vale, perfecto. Entonces hoy teníamos pensado hacer un formato similar al de la semana pasada, a pesar de que también tenemos pensado hacer algún que otro capítulo sobre algún tema concreto, pero de momento seguiremos con el mismo formato, al menos en este segundo capítulo. Comentaremos un par de noticias, cada uno del país o la región donde se encuentre. En mi caso España, en el caso de Roberto El Salvador o Latinoamérica y en el caso de México Reino Unido. Entonces, ¿qué te parece si empiezas tú, Roberto? Ok, en este principio, no sé si a la gente que estuvo el director pasado había comentado de el asunto del hospital que habían hecho aquí. Y Sí, creo que lo básicamente comentamos. resulta de que, ¿cómo se llama? Han habido ciertos escándalos de corrupción de parte de una persona que era parte del gobierno y del gabinete del presidente y que él vendió las máscaras que él hizo al gobierno. O Esto en El sea, Salvador, ¿verdad? básicamente, sí, eso en mi país. Y básicamente, o sea, él tiene una fábrica de máscaras que básicamente revendió a un precio bastante, bueno, de precio que no es de mercado al gobierno. Y bueno, básicamente ese fue un escándalo bastante grave que hubo hoy. Y también hubo de que el hospital que hicieron tuvo, pues, bueno, eh, hay partes del hospital que están bastante deplorables y son insinuaciones porque no es como que básicamente se pueda directamente entrar al asunto, o sea, al hospital. Pero sí hay fotos que muestran que hay unas condiciones bastante, no Y deplorables, pero sí carecientes de lo que se dice, ¿no? Y bueno, además de LGBT, que bueno, bueno, sí, ya eso podemos lo comentaremos ahora. fondar más. Vale, el tema del hospital, esto me ha interesado. ¿Por qué motivo creerías tú que es esto? Tú eres el que sabe de El Salvador y bueno, es el que sabrá más de temas de Latinoamérica y tal. Pero ¿por qué motivo creerás tú que este hospital que han construido está en un estado tan deplorable? Básicamente porque el hospital lo empezaron a construir hace 3 meses y no lo construyeron desde cero, porque básicamente lo que dijo el presidente, al final, porque al principio dijo que iba a construir un hospital desde cero, pero al final lo que hizo fue agarrar, no sé si ustedes conocen un centro comunitario en el cual se hacen ferias y convenciones, ¿sí? No sé si su ciudad tienen, es un centro comunal o una casa comunal. No sé si existen en sus países En mi casas ciudad yo no comunales, tengo, no. en los cuales se Sí, hacen más o eventos. menos, en plan centro cívico o algo así. Sería en España, Sí, ¿no? sí, básicamente lo que hicieron fue agarrar uno de esos, Mm. lo adecuaron y básicamente básicamente les pusieron camas, bueno, le pusieron equipamiento, o sea, le pusieron eh, compartimientos de agua, de calefacción y cosas, le agregaron cosas. Esa es la idea que le hicieron. Y además de que están construyendo hospitales desde cero y ese tipo de cosas. Entonces, al principio de 3 meses decían que iban a construir el hospital más grande de Latinoamérica, 3 meses. Lo que Ujú. hicieron fue que construyeron una fase y lo que hicieron también, ese hospital tiene una capacidad de 1000 luces más, no, va a tener una capacidad de 1000 luces, ese hospital,
Joder. Sí, por lo menos para ser bien. Ahorita tiene 100. Tiene 100 UCIs. Pero básicamente están otras partes ya más o menos en proceso. Pero el asunto la polémica que más o menos sabemos es de que los ciertos funcionarios del gobierno se pusieron sus negocios adentro. O sea, básicamente son empresarios que están trabajando en el gobierno también. O sea, tienen su Claro, empresa, pero como el también de por la el gobierno. mascarilla, ¿no? Como el de la mascarilla. Sí, el de la mascarilla. Sí, básicamente se revendió las mascarillas, ¿no? Se Que revendió el gobierno. que era un ministro, un vicepresidente, Era un asesor, supongo. No sé si, no, creo que es diputado, no estoy seguro. Creo que es joder, diputado o es asesor del presidente. Pero el asunto es que sí, básicamente pasó eso. Y otra cosa es que el hospital, desde ese tiempo ya se sabe que ese hospital está saliendo caro. Por ejemplo, hay un edificio que es más o menos bueno y es un edificio bastante bonito que costó 4 millones de dólares. Y este hospital va a costar 80 millones de dólares. Y es un hospital que sí es grande y sí va a cubrir una expresión de terreno grande. Pero el asunto es de que primero no se va a construir infraestructura. Se va a construir, pero no es tanto. Y además de que no se está auditando. Ese es otro problema, que no se está auditando Claro. el hospital como tal. Entonces, eh, el asunto es de que hace 2 meses hubo básicamente una comisión. Es una comisión entre instituciones bastante fuertes en el país. Son empresas privadas y el gobierno. O sea, está la ANEP. La ANEP es la asociación de la empresa privada, que está compuesta por todas las gremiales de la empresa privada, o la mayoría de las gremiales de la empresa privada. Está la Universidad Centroamericana, que es una universidad, pues, que hace estudios económicos, es más o menos decente, pero está sesgada a la izquierda. Sí, o sea, tú puedes ser investigador del instituto de izquierda, o sea, sí, y tienen algunos análisis que son bien, otros que están sesgados, pero es esa universidad y esta otra universidad que es lo contrario. Que la universidad se llama ESEN, es una escuela de superior de negocios, y básicamente el rector de ahí es el hombre más rico del país. Es el propietario el propietario más que nada de tierras, de terrenos, y tiene un sector inmobiliario bastante fuerte. De hecho, todos los centros comerciales, o la mayoría de los centros comerciales que hay en el país y de residenciales en Centroamérica también tiene bastante, ¿cómo se llama? No influencia, pero sí empresas están ahí. Él básicamente el que maneja todo eso y el hombre más rico del país. Tiene un patrimonio de 1 billón de dólares. Es como, no es tanto, la verdad. O sea, en Chile el hombre más rico del mundo, el hombre más rico de Chile tiene 15 y Bill Gates tenía 80, por ejemplo. Claro, Otro 100. estamos hablando de billones anglosajones, serían miles Sí, de sí, sí, millones españoles. sí, sí, miles de millones, sí, ese es como su patrimonio, porque si hablamos de fortuna es mucho menos, o sea, Ya, ya. es mucho menos, obviamente. Es el patrimonio, tiene un montón porque tiene muchos activos. claro, por las Mm. propiedades y tal, ¿no? Sí, o Claro, sea, sí, es básicamente eso. Y el que ahorita está de presidente en la NEP, o sea, en la empresa privada, es un hombre que se llama Simán, Ujú. y él es el propietario de la... Simán es como Sara, no, no es como Sara, es como una empresa que vende cosas. O sea, por ejemplo, vende ropas. Son empresas que vende, o sea, porque está no, porque está la empresa que hace cosas y la empresa que vende, distribuye. ajá. Distribuye ropa, televisores. Pero Entonces, momento Rajoy. ¿Cómo sí, que una empresa que hace cosas? sí, o sea, es que también la empresa las hace, por eso dije que no que reparte, sino que una distribuidora. Ah, Sí, vale. Es una una, comercializadora, distribuidora. una comercializadora de distintas partes, televisores, electrodomésticos, sí que los vende por plazos. Entonces, sí es algo, también tiene fábricas, de hecho, de donde hacen los mismos productos que ellos venden. Y básicamente eso, o sea, eso es lo que tenemos en el país, o sea, está en eso. Hicieron como una comisión de ataque del problema económico. Al final, el presidente lo que hizo fue de que lo quería tratar como que si fueran parte de la gestión pública porque iban a manejar dinero público. Y de hecho el presidente lo que argumenta es de que como ellos estuvieron en esa comisión, esas empresas pasaron prácticamente
a ser una concesión del Estado, o sea, no una concesión, sino que pasaron a ser parte del Estado, o sea, no están expropiadas, pero su obligación, si van a tocar dinero público, su obligación constitucional es de que auditen sus activos. Ya. Entonces sí, o sea, sí son un polémica porque al final nadie quería auditar, o una quería auditar, la Universidad Centroamericana quería auditar, pero no quería hacerlo porque básicamente se sentía débil o porque los demás no lo querían hacer. Y están los otros de que decían de que no era así, de que la cosa es de que ellos van a hacer, pero no es su obligación hacer la auditoría. Y también de que lo que argumentan, porque los cuatro hicieron un tratado diciendo de que ellos se salen porque básicamente el gobierno no los deja tomar decisiones o no los deja argumentar o dar opiniones al respecto de cómo manejar la situación económica, y el gobierno está en su burbuja, ¿sí? Está en su, no sé, en su cosa, ¿no? Mm. Pero no deja que Bueno, se sí, actúe. el En presidente ese que hay sentido. allí, en El Sí, Salvador. entonces, Mira, esto es sí, un eso es tema que creo que podemos comentar. Estaba viendo un vídeo de Nayib Bukele donde decía algo como que las empresas no crean empleo. O sea, yo me quedé flipando con este tío. Dice que las empresas no crean empleo, como que los que crean empleo son los consumidores, los clientes, ¿no? Claro, pero o sea, los clientes al fin y al cabo lo que hacen es consumir lo que da una empresa. Es decir, digamos que los consumidores, los clientes, están ahí esperando a que alguien venga a darles ese servicio o ese producto. Y hasta que no llega alguien que es el que ofrece ese servicio o ese producto, no van a, pues no le van a poder consumir, obviamente, ¿no? Si ese negocio no existe. Y claro, tú Pero es piensas que que al hay, final es quien gestiona todo, el hecho de, yo qué sé, la formación de los trabajadores, en qué trabaja cada uno, con qué trabaja o qué tal. O sea, al final, si no fuera porque existe la empresa, por mucha gente que haya que quiera consumir X producto o X servicio, no existirían esos puestos de trabajo. Y encima dice algo brutal, en plan, no, porque los primeros 20 puestos de empleo sí que los crea el empresario. Es decir, como si el empresario hiciera la empresa según su lógica, sin saber si va a tener clientes o no, o sin tener nadie que quiera consumir su producto o su servicio. Y además, si las empresas no crean empleo, si las empresas no crean empleo, ¿cómo es que los primeros 20 sí los crean? ¿Y cuál es la diferencia entre los primeros 20 y el restante? Que no, os dais cuenta que no tiene ningún sentido. Y este tío es el presidente del país de no, Europa. pero bueno, es que no tiene mucho también me sentido. acuerdo que una vez dijo por ejemplo, los empresarios dicen, ustedes tienen dinero para vivir 10 o 20 vidas y que mejor piensen en vivir y que, o sea, en el asunto de que los empresarios decían de que no cierran la economía y cosas así. Ujú. Y entonces lo que decían, lo que hizo el presidente es de que, miren, ¿qué va a pasar cuando los hospitales estén topados? Ahí se dicen topados, a llenos. ¿Qué pasa si todos los hospitales están llenos y usted le da coronavirus? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a tener para dónde ir, no importa cuánto piso tenga o Claro. dinero. O sea, no va a poder ir al hospital. Entonces lo que le decía es de que, miren, ustedes tienen dinero, Ujú. eh, ustedes pueden paralizar las empresas, pero el asunto es de que, aunque se nos el tiempo para parar esto, es lo que dijo. Ujú. Y por lo menos es que el presidente, aunque eso tiene un poquito de autoridad él, porque él es una persona que tiene empresas, obviamente. Él tiene el año Vaya, pasado en ganancias ganó $1 millón el presidente en todas vaya. las empresas que tiene. Tiene la, ¿cómo se llama? Él tiene la Yamaha, él tiene la distribuidora Yamaha aquí, Hostia, todas las franquicias. Tiene la franquicia Yamaha, tiene la de McDonald's aquí, la franquicia McDonald's también. hostia. O sea, sí, o sea, no tiene autoridad aunque sea en esa área. Es que si estás hablando de, por lo menos los consumidores democráticamente lo que hacen es mantener a las empresas. O sea, en ese asunto no está tan mal, porque básicamente el consumidor democráticamente lo que hace a través del dinero mantiene a las empresas.
el asunto no está mal, pero ahora de que el empresario no tiene nada que ver, o sea, el empresario lo que hace es manejar ese asunto. O sea, Claro. siempre hay un doble componente, Exacto. no solo uno. Quien crea Sí, los puestos de empleo es la empresa. Que sí, que puede que luego haya más clientes y eso haga que la empresa necesite más trabajadores. Pues sí, pero quien al final va a tener en su mano la decisión de crear esos puestos de empleo es el empresario, no el cliente o el consumidor. A pesar de que la actividad del consumidor o del cliente, obviamente sí que afecta, ¿no? Pero podría contratar más trabajadores, ampliar su plantilla, o también puede que no. Al final la decisión final es de la empresa, no del consumidor. Entonces no tiene ningún tipo de lógica y no hay por dónde pillarlo eso que dijo. Yo no sé por qué, qué pasaría si el consumidor no da el dinero. Es eso, o sea, Claro, es claro, donde... si me dejáis comentar una cosilla, yo quería comentar un poco también lo que está diciendo Robert, que ha habido casos en los que, por ejemplo, una persona decide que quiere montar un restaurante de insectos, porque dice, joder, si es que aquí en el centro de Madrid, por ejemplo, no hay ningún restaurante de insectos. Pues seguro que pongo uno y toda la demanda que haya me va a venir a mí. Y ese restaurante a los 2 meses tiene que cerrar porque no tiene clientela. Claro, Son cosas que no sé. ocurren. Entonces, por otro lado, también está el caso de que cada vez que aparece una tecnología nueva, esa tecnología nueva crea demanda porque esa tecnología se ha creado gracias a una empresa que ya existía o que se ha creado para producir esa tecnología, como por ejemplo la informática, ¿no? La informática, pues, según fue avanzando la ciencia, pues se crearon empresas específicamente para la informática y cuando la informática empezó a servir, a ser una herramienta útil, esa demanda creció porque esa necesidad se había creado debido a que aparecieron esas empresas antes de la demanda. Claro, Entonces, yo creo que ahí es un equilibrio entre demanda y la oferta, que serían las empresas, ¿no? ujú, Que, que no hay que dejar de lado. O sea, no se puede decir que la demanda es la que crea trabajo, pero tampoco se puede decir que es solo los empresarios, porque tú, pues eso, pones un restaurante en medio de Madrid de cocina de insectos y si no hay demanda, pues por mucho que pongas 20 restaurantes, no te claro, es va a decir, salir. o sea, Sería bueno claro. preguntarle a Zapatero, ¿no? O sea, planeé. Planea. Creo que en vez de llamarle empresario, ya me he molestado. Claro. Sí, Entonces, No, sí, o o sea, es sea, que al final es eso, El eso. Estado es una empresa, al final. Simplemente es una empresa con el monopolio de la fuerza, lo que No, hablábamos hombre, el no otro día. es una empresa, porque no funcionan con sí, sistemas de mercado. O sea, es Bueno, una no, institución. claro, claro, porque tiene el monopolio de la fuerza, sí, pero al final es una empresa, al fin y al cabo, que no se rige por las leyes del mercado, ¿no? Debido a que tiene el monopolio de la fuerza. Porque claro, al final, esto es lo que se explica regiría por Bastos. por Ajá, las leyes electorales más bien, es decir, sus incentivos no son ganar dinero, sino salir elegidos y conseguir más influencia y tal, ¿no? claro, es que esto al final es un poco lo que explica Bastos, ¿no? Le puedes llamar empresa, le puedes llamar Estado, cada uno puede tener sus características, pero al fin y al cabo es un conjunto de personas que trabajan en algo en común, ¿no? Por decirlo así, pero no deja de ser gente, ¿no? Personas al fin y al cabo. Entonces, es lo que dice un poco de que el Estado como que el Estado realmente no existe, ¿no? Que es ateo del Estado. Eso ya podría ser más discutible. Hombre, no existe como un O ser, sea, como un ente como ay, tal, pero existe, ¿no? eso Igual que me una... costó entenderlo a mí por qué decía eso, pero hoy sí ya entiendo por qué lo dice. Bueno, Claro, sí, pero bueno, sí, se puede Ya, entender, pero es pero que, eso es discutible. es que eh, el Estado sería como un fenómeno emergente, ¿no? Que sale de la interacción de las personas. mm, es que lo que Bastos dice es de que él cree en la teoría platónica del Estado Ujú, y él dice que el Estado no existe de forma ontológica. O exacto, sea, por eso. no es como, por ejemplo, algo ontológico es, por ejemplo, en la teología católica,
es la Trinidad. Bueno, es cristiana, no, la Trinidad por ejemplo, ontológicamente existe, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos, por lo menos los que estudian teología conocen más o menos por cómo es que eso funciona, de que el Hijo representa al individuo eh, y de que el Espíritu no representa a la comunidad o resultado de las acciones entre él y el Padre, que el Padre sería el punto unificador de la sociedad, o sea, los valores. Entonces, eso es una idea que funciona. O sea, la idea necesariamente no es un ser, pero es Exacto, algo que existe de manera como idea, ¿no? O sea, es una idea exacto, que mueve la sociedad. Entonces, es eso. Entonces, lo exacto. que dice Bastos es que no existe como un ente, sino existe como un ser, que son los políticos. Entonces, esa es la idea de que el Estado, de que es ateo del Estado. Claro, por Entonces, eso yo lo que digo es que es discutible, ¿no? Porque al final él dice, no, yo soy ateo del Estado porque el Estado realmente no existe. Bueno, no existe ontológicamente, pero existir sí, existe. Igual que si dicen, no, es que yo no creo en las empresas porque ontológicamente Sara o Coca-Cola o cualquier empresa no existen. Hombre, no, ontológicamente no, pero existen. yo me Es acuerdo que como, había un... Ujú. es un poco, perdón, es un poco como decir, yo no creo en los paralelos ni los meridianos porque no Claro, existen, no hay unas Ah, rayas que eso crucen te iba por... a decir. Eso claro. te Claro, iba a decir porque no sé si... Yo me acuerdo que eso lo oí de Fernando Fuentes Pinzón, que Ujú. dijo eso porque hay un chico que es un liberal, o sea, un liberal, o sea, y nosotros somos libertarios, él es un liberal, ¿sí? Bueno, Entonces, yo me defino más como liberal, a pesar de que soy minarquista, pero sí. sí, pero es ese tipo, o sea, él es liberal en lo social, pero también no es Ah, liberal en lo económico, en ujú. lo político no. Creo que es como una especie de anarcosindicalista o Ah, anarcocomunista, cosas así. ah, Sí, o sea, no sé si conocen a Migala, pero sí, él decía de que la izquierda y la derecha no existen, ujú. o sea, no existen, o sea, lo que no existe de la izquierda y la derecha son su forma histórica, pero de que no existen como tal es como decir de que los puntos cardinales no existen porque básicamente si te vas a un lado, si te vas el lado norte no existe, o sea, cuando llegas al norte, ¿dónde estás? ¿Sí? claro. Claro, ¿Dónde Entonces, está el como norte? decir que el norte no existe porque cuando llegas al norte no existe el norte, sino que estás en el Claro, centro, o sea, pero es como un punto de orientación, o sea, ujú. es básicamente eso. Entonces, ante esa idea sí, o sea, flaqueó. Entonces, ¿cómo decirlo así? O sea, es como si que los puntos cardinales no existen básicamente porque, bueno, cuando llegas ahí, cuando llegas al extremo norte o al suroeste, entonces, ¿dónde están? Entonces, como que, pero de que existen de manera de darnos una dirección, como una Exacto. brújula. Esto sería sí, un poco también lo mismo. Fernando Fuentes Pinzón tiene algunos vídeos que son un poco cuestionables. Había uno que sacó no hace mucho donde criticaba el liberalismo y decía algunas cosas que no estoy nada de acuerdo porque hablaba de que, o sea, hacía el típico hombre de paja donde convierte el individualismo en una especie de atomismo y parece que no lo, como que no Sí, entiende el liberalismo o que no lo hace a propósito porque ese señor la verdad que tiene vídeos bastante buenos en otros temas, pero sí, es que es lo que dice, por lo menos es el problema que pone Bastos, el problema de la propiedad pública, ¿no? Entonces, Ujú. lo que dice es que él está a favor de que existe la propiedad, o sea, de que existe cierto tipo de condiciones en una propiedad pública. Porque, ¿qué pasa si, o sea, si en la propiedad pública, que no es mi casa, alguien hace algo que pueda afectar las acciones de otra gente? Por ejemplo, él le pone el ejemplo de qué pasa si alguien hace un surullo ya saben, ¿no? En el parque, entonces, ¿qué sí, pasa? Entonces, él básicamente no está afectando a nadie, pero lo que va a hacer sí va a afectar a alguien porque va a llegar. O sea, entonces lo que él dice es que hay que poner un cierto tipo de reglas para básicamente que se pueda vivir en sociedad. Pero es que viene del hecho de que le explica que es un derecho, por ejemplo. Entonces él explica que un derecho es algo que la sociedad reconoce. ¿Sí? O sea, básicamente el derecho natural lo que explica es que el Estado no da derechos, sino que los reconoce. Esa es la diferencia. El Estado no da derechos, sino que lo reconoce. O sea, básicamente para que tú tengas un derecho, alguien
o algo tiene que darte o tiene que permitirte que tengas ese derecho. Sí, bueno, aunque bueno, si tus derechos los paga otra persona, más que un derecho pasa a ser un privilegio. Mm, puede ser eso de que si alguien te paga otro, pero por ejemplo, por ejemplo el caso del derecho positivo a tener padres. Ujú. Ese es un derecho positivo. Y yo por lo menos estoy de acuerdo de ese derecho. El Sí, derecho que un pero niño tenga un padre. ¿qué es lo que te garantiza a ti ese derecho? Es decir, ¿de dónde parte? Bueno, sí, al fin y al cabo es algo natural, ¿no? Pero Parte claro, de que el hecho de que los padres, o sea, tienen, tienen la obligación legal y tienen la obligación moral de hacerlo. Entonces sí, o sí, sea, básicamente se tiene que, o sea, ahí por lo menos lo que hace sí, es que, bueno, entonces si no cuidas al niño, que no, te va a caer, ¿no? Es como que ese es el argumento que se da. ajá. Sí, Bueno, porque bueno, gente, si os parece, cambiando ya un poco el tema, ¿qué os parece si, bueno, Baelico pasa ya a comentar las noticias de allí de Reino Unido? Y bueno, luego yo comento un poco lo que está pasando aquí en España, que, madre. Pero ya se ha acabado, Robert. Bueno, sí, sí, me imagino que, bueno, esas eran las tres noticias que tenían, ¿no? Si no me equivoco, sí, lo de las mascarillas, lo del hospital y bueno, el tema del LGBT, que eso lo comentaremos ahora en mi parte. sí, ahí te voy a responder cuando termines tu parte. Bueno, ahora entonces te toca, Bálico. Eh, Dale vale, caña. lo único que si queréis que comente también Robert y se tiene que ir porque a lo mejor no da tiempo a que se quede todo el tiempo, pues igual es mejor que comentes ya lo del LGTB y voy yo después. Bueno, vale, sí. Esto luego lo cortamos. Vale. Bueno, con el FGT no es muy largo, o sea, por eso es que dije que mejor lo comentaría, pero bueno. Lo que pasa es de que aquí la sociedad, o sea, ha respondido de una manera bastante agresiva a esto del LGBT, Ujú. porque dice que va en contra de los derechos naturales, o sea, toda la gente. Espérate. O sea, se puede ver el Facebook del Ministerio de Cultura, que es el que festejó eso, y de las banderas, ¿no? Y cosas así. Básicamente lo que pasó es que toda la gente se le metió encima. O sea, no toda la gente, pero si aquí hay mucha homofobia en ese sentido, Mm. porque aquí, bueno, porque seas ateo, la gente no apoya ese tipo de cosas. Pero aquí hay mucha polémica al respecto de eso de las violaciones que han hecho personas homosexuales. Y bueno, o sea, si tienen a los sacerdotes en Europa, aquí son con los homosexuales. Hay muchos problemas en ese sentido. Porque aquí Bueno, muchos pero son, son resultados, no todos obviamente, es una minoría lo que es eso, pero sí, lastimosamente muchos homosexuales son el resultado de una violación. sí, pero bueno, Entonces, digamos que vamos, que la sociedad allí de El Salvador es una sociedad muy conservadora, ¿no? Digamos. en ese sentido sí, es muy conservadora en ese sentido. Ah, vale, pues bueno, yo sobre este tema del LGBT, bueno, ¿tienes algo más que decir, Robert? No, no, se Vale, vale. tenía corto. Vale, pues bueno, sobre este tema, yo lo que creo es un poco analizándolo desde mi punto de vista de aquí de España. Después ya Baico lo analiza desde un punto de vista más de ahí de Reino Unido, de cómo él lo ve y tal. Pero yo desde aquí lo que pienso es un poco, no soy el único, de hecho puse un tweet sobre esto el otro día, no soy el único que siente un poco como que se está repitiendo la historia. ¿En qué sentido? Eh, ¿Alguien se acuerda de cuando empezó a surgir todo el tema del coronavirus? Empezaba a subir un montón el número de contagiados, el número de fallecidos, etcétera. Y lo único que importaba era el 8 de marzo. Solo se hablaba del 8 de marzo. El coronavirus era solo una gripecita. Y ahora están habiendo rebrotes en todo el país, bueno, en todo el mundo prácticamente y lo único que importa es el orgullo. Entonces soy el único que siente como que se está repitiendo un poco la historia. Esa sería
la sensación que tengo yo un poco. Hombre, a mí respecto a España me da la impresión de que durante prácticamente toda la cuarentena y la pandemia y tal, siempre que han tenido ocasión han intentado desviar la atención. Pues está lo de George Floyd, está lo de, Sí, eh, no sé, las manifestaciones que hubo, por ejemplo, por parte de la derecha, pues ya en cuanto pudieron empezaron a desviar la atención del tema principal, ¿sabes? Y llamándoles cayetanos y no sé qué, inventándose que habían salido con palos de golf cuando era un bastón, ¿sabes? Bueno, ya, y, y así ha sido siempre, o sea, ellos, siempre que este tipo de gobierno que tiene España ahora, siempre que puede, intenta desviar la atención de cosas que no le vienen bien. Y eso ha pasado con el tema de Delcy Rodríguez, ha pasado con el coronavirus y la gestión, está pasando con la Comunidad de Madrid y Ayuso, es verdad, y seguirá pasa pasando, algo vamos. malo, y siempre que pasa algo malo, la culpa es de Ayuso. Que han matado al Papa Francisco. No, esto es culpa de Ayuso. Que, que han matado a George Floyd, culpa de Ayuso. Que el coronavirus se propaga por todo el país, culpa de Ayuso. Que las residencias ha habido una mala gestión, culpa de Ayuso, a pesar de que el responsable de las residencias sea Pablo Iglesias. Todo es culpa de Ayuso, un poco como un muñeco de paja, ¿no? Sí, igual que pasó, por ejemplo, con la destitución del encargado de prevención de riesgos laborales de la policía de España, Ujú, que el señor se le ocurrió mucho, preparó un informe el 24 de enero, que lo presentó, fíjate, pues recomendando disminuir las aglomeraciones de gente, recomendando llevar mascarillas FFP2 a los policías y guantes de nitrilo y tal. Y a ese señor lo destituyeron prácticamente sin previo aviso, cuando sus responsables directos habían estado felicitándole porque estaba haciendo un buen trabajo y no sé qué. ujú, Y debió de venir una orden desde más arriba y todavía creo que está investigándose la cosa, pero bueno. ajá, El caso es eso, que se lo cargaron. sí, Y luego está el caso de Pérez de los Cobos también. sí. Es que madre mía, eso me pareció una cosa realmente peligrosa, porque el hecho de que si hay algún miembro de la policía, de la Guardia Civil, que hace algo que vaya en contra de los intereses del gobierno, porque al fin y al cabo se supone que vivimos en un país democrático y eso se debe poder hacer y que el poder debe tener contrapesos. Pero si hay un Claro, policía o un tal que decide hacer algo que no sirva a los intereses políticos del gobierno de turno y por hacer eso se lo cargan prácticamente, o sea, que lo quitan del puesto, ¿a dónde estamos yendo? es que parece ser que es incluso un poco peor que eso, o sea, más turbio. Porque por lo que he ido yo aprendiendo estos días, Pérez de los Cobos estaba actuando como policía judicial. Ujú, Por lo tanto, al actuar bajo las órdenes de un juez para investigar a un cargo político, tiene cierta inmunidad y de hecho tiene el deber de mantener el secreto de la investigación, claro, porque imagínate que estás investigando a alguien corrupto, se entera de que lo estás investigando y entonces, pues yo qué sé, cambia, esconde, quema, huye de España o lo que sea y ya no le pillas. ajá. Pues él tiene el deber de mantener un secreto. Entonces, parece ser que todo el tema vino de que alguien se enteró de que estaba investigando algo relacionado con el gobierno y tal, y le empezaron a hacer llamadas. Era sobre el 8M, ¿no? Sí, en realidad era sobre si el gobierno había sido responsable o había sido irresponsable, retrasando la cuarentena, el Ujú, confinamiento. ujú, Entonces debió de empezar a recibir llamadas pidiéndole que contase de qué trataba la investigación y tal, y él se negó, y como se negó, pues llegó Marlaska y dijo, bueno, pues este señor ha perdido mi confianza. Y en realidad Marlaska es juez, o sea, él sabe perfectamente lo que estaba pasando. Entonces
por eso digo que también que es un tema que resulta bastante turbio, porque es Sí. como Claro, porque que no es un error, porque el tío sabe, el claro, tío es juez, él sabe lo que está haciendo, sabe cómo son las leyes, entonces, entonces es una injerencia muy fuerte o un intento de injerencia muy fuerte del Poder Ejecutivo en el judicial. Supone que el judicial tiene el deber de controlar a los otros poderes, sobre todo al Ejecutivo, que es el que tiene más papeletas para cometer abusos y tal. Pero claro, si el Ejecutivo tiene influencia sobre el judicial, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿No? Como decían en la película y en el claro, cómic de Watchmen. Al claro. final, Bueno, y sobre el tema en el que estábamos, que aquí nos hemos desviado un poco, sobre el tema bueno, esto no pasa nada, ¿eh? Al fin y al cabo, esto es un poco la magia de este podcast, ¿no? Pero solo que sí. no se nos vaya mucho la olla y estemos una hora hablando sobre un tema que no tiene nada que ver. O sea, desviarnos unos minutos está bien, pero la otra vez se nos fue un poquito la olla. Eh, pues eso, sobre el tema del LGBT. ¿Cómo lo ves tú ahí con el tema del orgullo, de tal, desde allí, de Reino Unido? Pues si os digo la verdad, aquí no ha habido una mayor repercusión. Ujú. Mm, o sea, sí se habla de ello y bueno, pues se hace la típica publicidad institucional y tal. Pero aquí en Reino Unido, en todo momento hay voces críticas contra las cosas que hace el gobierno, sea los Tories, que son los conservadores, o los laboristas. Siempre hay voces críticas, entonces no he visto que haya un repunte especialmente fuerte. Ahora, una de las cosas de las que más se habla es del tema este de J.K. Rowling, que si Esther, que si no sé qué, que si queréis lo comentaré luego, Ok. y, y poco más. Eh, Vale, pues poco bueno, más. una vez hablado este tema, si quieres ya podrías pasar a comentar tus noticias. Ya hemos comentado este tema. Roberto ya nos ha contado un poco lo que está pasando por allí. Entonces, si te parece, ya puedes empezar a darnos las noticias de allí del Reino Unido. Mira, sí, entonces os voy a comentar este tema de J.K. Rowling. Eh, lo que ocurre con esta autora archiconocida que tiene uno de los libros más vendidos de la historia de la literatura, Ujú. eh, es que empezó a poner unos tweets bastante polémicos acerca de las personas trans, en los que comentaba, por ejemplo, que las personas que no tienen menstruación no son mujeres, o que ella, debido a que en el pasado la habían violado, no se fiaba de lo que llamaríamos mujeres trans, que son personas hombre que han transicionado a mujer. Porque, pues eso, desconfía en este tema de los hombres y tal. ¿Qué ocurre? Que eso levantó una polémica terrible, empezó a haber gente hablando a favor, gente hablando en contra, y, eh, y uno de los laboristas más importantes de aquí, Joy Russell Moyle, eh, ahora le ha pedido disculpas por acusarla de haber usado su propia violación como justificación para discriminar la gente trans. Pero el tema está todavía muy complicado. Ella no se ha retractado realmente de todo el tema, entonces parece que esto va a seguir un poquito, va a seguir el tema vivo por lo menos un tiempo. Así que nada, yo os pregunto, Cuál sería un qué poco opináis vosotros? cuál sería un poco tu opinión sobre este tema? Porque, a ver, es que no sé, el tema de decir, no confío en los trans, porque tal, aquí también puede que sea un poco criminalizada a los hombres, quizás. Pero bueno, también es verdad que han habido casos yo qué sé, ha habido gente que, bueno, en países donde te puedes cambiar
de género en el DNI y demás lo han hecho y luego, pues bueno, han ido a cárceles de mujeres. Resulta que estos tipos eran violadores y han terminado haciendo lo mismo, etcétera. Entonces, quizás sí que pueda entender un poco lo que ha dicho, si bien puede que las formas quizás no sean las mejores, tal y como lo has contado. Creo que la forma en que lo ha dicho, creo que quizá no era las mejores formas, ¿no? Claro, creo recordar que el tema que me cuentas había ocurrido en Nueva Zelanda o No Australia. sé, yo creo que yo he escuchado varios casos de varios países. Si no me equivoco, en Argentina también pasó eso. Ya ves. Entonces, eh, yo todo el tema de los trans me parece un tema terriblemente complicado en el que pues probablemente haya gente que realmente sufra algún tipo de disforia con sus caracteres sexuales, sean secundarios o primarios, y por ello sienten que tienen que cambiar y que tienen que convertirse en el otro sexo para estar a gusto. También es posible que haya casos de gente que al final por moda, una pequeña disconformidad que tenían, que en otras épocas a lo mejor la hubieran acabado aceptando y ya está, pues a lo mejor ahora pues se plantean transicionar o quedarse a medias o considerarse como género no binario y cosas así. Claro, aunque bueno, no sé, Entonces, yo no tengo ningún problema con la gente trans y tal, pero a ver, yo estoy completamente de acuerdo en que lo puedan hacer siempre y cuando no se pague, siempre y cuando no sea algo que tenga que pagar la sociedad civil de forma impuesta, ¿no? En el sentido de que no sea un servicio público, que no sea algo que todos tengamos que pagar. Y esto no lo aplico solo al tema trans, lo puedo aplicar, yo qué sé, a muchos otros ámbitos, ¿no? De cosas absurdas que, bueno, si bien no tiene nada de malo que se hagan, lo mejor sería que se lo pague, que te lo pagues tú mismo, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema siempre y cuando se lo paguen ellos mismos de su bolsillo. claro, ahí hay varias consideraciones. Por un lado, mira, España yo diría que es un país un poco contradictorio en este sentido porque algo básico y que es prácticamente inevitable como es el deterioro de los dientes, porque aunque te los laves todos los días, eh, al final te va a tocar hacerte algún empaste o vas a tener algo te va a pasar seguro, o te sale mal la muela del juicio tal. Algo como eso resulta que es privado en España. Y sin embargo, ponen como público el tema de la hormonación para transicionar. Claro, Entonces, parece contradictorio, pero supongo que entra en la lógica de esto el hecho de que dentro de la gente trans haya una tasa de suicidios alta, lo cual es un tema también pues muy delicado, pero yo, mi bueno, opinión sí, no, personal hombre, es que para estos antes temas que también, transicionar, ajá, y de hecho hay estudios, perdona, ajá, sí, sí, eso, mi opinión personal es que antes que transicionar habría que dar un tratamiento psicológico a estas personas, ujú. ver qué es lo que realmente les ocurre y ver si realmente una transición es lo mejor o es un tema temporal o un tema que se puede llevar de otra manera, porque, vamos, es que una transición me parece uno de los cambios más heavy que puede hacerse una persona, Uy, dejando de sí, uy, más lado esta gente que heavy, se tatúa y se hace la lengua bífida, que eso, pues esta sí, gente que se convierte en hombres lagarto con los dientes afilados. Eso es peor sí, hay todavía, que pero tener bueno. mucho cuidado con esto porque al fin y al cabo es la decisión, si tú vas a hacer algo así, es la decisión más importante de toda tu vida prácticamente. Y claro, el hecho de que haya gente que lo haga por simple moda puede ser algo peligroso.
Y ahí puede estar uno de los motivos por el cual la tasa de suicidios entre gente trans es tan alta. Sí, sí, además de que si estás en disconformidad con tu cuerpo, vas a tener una inestabilidad psicológica fuerte, porque la propia autoimagen es una de las bases de la autoestima y de muchas cosas. Claro, Entonces, si tienes eso tocado ya hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con ese sí, tema. bueno, sobre estos temas podríamos traer algún invitado que sepa sobre estos temas, estaría interesante, porque como tú has dicho es un tema bastante delicado, pero es muy interesante. Yo creo que estaría bien sobre este tema traer a alguien que sepa de esto en un futuro. Entonces estaría bastante guay. Bueno, ¿qué otras noticias tienes de allí? Pues mira, os voy a comentar un poquillo cómo anda el tema del COVID aquí. Eh, Tengo una noticia aquí en la que comentan que el riesgo de muerte en las residencias de aquí del Reino Unido es 13 veces mayor que en Alemania, para que veáis que no es todo cosa de Ayuso. No, pero eso es culpa de Ayuso también, porque claro, que Ayuso un día estuvo en Londres y entonces, Claro, ha estado ella asesorando, claro, obviamente. claro, Entonces, tenemos aquí, tengo una gráfica delante donde se comparan los diferentes países y se ve que España tiene el 6,1%, está en el top, ujú, pero va seguida por Reino Unido, que tiene un 5,3% de muertes en residencias. Luego iría Bélgica, Irlanda, Italia. Curiosamente Italia tiene prácticamente la mitad de probabilidad de muerte en residencias que España. Entonces, ahí habría que saber por qué, porque realmente la tasa de mortandad en Italia ha sido muy similar a la de España. sí, Entonces, el tema de que haya menos muertes en residencias habría que averiguar por qué. En cuanto a lo que dice la noticia, pues básicamente cuenta los datos y tal. Eh, Unas 3.500 personas han muerto en Alemania en las residencias, mientras que han sido más de 16.000 en el Reino Unido, lo cual es bastante más. Pues eso, unas 13 veces. Y según la estadística que sale aquí en la página, llevamos 311.000 casos confirmados, 43.550 muertes y hoy ha habido 901 casos nuevos, casos de contagio. ujú. Por lo cual, a mí que estén planteándose abrir los pubs el día 4, me parece un poco apresurado teniendo todavía casi 1.000 contagiados al día. Sí, y sobre todo viendo la irresponsabilidad de la sociedad. O sea, en España, fíjate cómo a la que han podido un montón de personas han salido, que sea a hacer botellones, a hacer fiestas, a reunirse en lugares cerrados sin respetar la distancia de seguridad, etcétera. Exacto. Porque no creáis que aquí es muy diferente. Se habla mucho de la picaresca española, pero es que mi experiencia personal es que cada vez que voy a comprar al supermercado, estoy siempre mirando y es raro que me encuentre alguien con mascarilla. A lo mejor 2, 3 personas de media y la última vez ni una, que ha sido hace un par de días o 3. Mm, Y no solo eso, sino que pues de vez en cuando veo noticias en el Facebook de gente que conozco de aquí que comparten pues de que se ha hecho una barbacoa en el parque y han dejado la basura tirada, de que han encontrado un grupo de chavales haciendo botellón en una arboleda y cosas así. lo mismo, sí, sí. Grupos de chavales que iban todos juntos paseando por ahí y la gente les decía, oye, que no os podéis juntar si sois de diferente casa y ellos, nos da igual, si ya estamos contagiados. Y era como, ¿qué? Pues, ¿Que estáis contagiados y estáis por la calle todos juntos claro.
¿Cómo? Claro, es como, ¿Sabéis cómo claro, funciona claro, todo es este tema como, de...? claro, es como Ok. mientras a mí no me pase nada, lo que les pasa a los demás me da igual. Hitos en Matter, va. ¿Mm? O sea, Black Lives Matter, pero había temas en Matter, así que... Ah, Ah, bueno. Bueno, yo ahorita Entonces... me despido, pero bueno. Ah, bueno, vale. bueno, ha sido un placer tenerte aquí, Roberto. Te Sí, en recordaremos otra, con cariño. el otro día 1 hora y media, sí, pero nomás empiecen exactamente a las 3. O no sé, Ya, o ya. sea, si van a empezar 1 hora, empiezan en punto y ya. Me Bueno, quedo a sí, la hora y bueno, media. yo he llegado a la Es hora que, que te 8 cuento más o una cosa, menos. Sí, lo siento, llego un poco tarde. bueno, No, hombre, no no es pasa porque nada. tengo que hacer unas cosas por eso. No, pero bueno, Bueno, la bueno, última a ver la semana próxima y del semestre. pues eso. Bueno, entonces, Venga, Venga, gracias, Roberto. Robert. ahí nos vemos. Vale. Cuídate. Bueno, bueno, gente, Roberto se ha tenido que ir. Eh, entonces, Pero vamos a seguir yo vamos y a Riley. continuar. Sí, Sí. claro. Bueno, Entonces, nada, todo vamos este a- tema sí. de las muertes en residencias y tal, si quieres dar alguna opinión, que lo comentemos un poquillo más. Pues sobre España, bueno, en España ya te digo, el que controlaba las residencias y tenía la responsabilidad era Pablo Iglesias, pero bueno, la culpa es de Ayuso, ¿no? Eh, y Bueno, ahí, si quieres que comentemos un poco eso, yo creo que no es tan fácil, no es tan simple. Por lo que he ido pudiendo ver, según el BOE, el ministerio tenía como la capacidad de interferir en las decisiones de las comunidades autónomas. Pero eso no significa que lo haya hecho. Sin embargo, si tienes la capacidad de interferir, tienes la responsabilidad de vigilar, claro, ¿verdad? Eso es, vamos, yo lo considero así. Si, no sé, si el ministerio, pues eso, tiene la posibilidad de cambiar las políticas de las comunidades autónomas para que sean más efectivas, pero no lo hace, y luego esas políticas de las comunidades autónomas fallan, ¿de quién es la responsabilidad? Pues primero es de la comunidad autónoma, pero es más alta la responsabilidad que tenía el ministerio, ya que podía haber hecho algo y no lo ha hecho. claro. Sí, al fin y al cabo Y algo eran los así. responsables de las residencias y tal. Y bueno, se quejan, pero bueno, ellos podrían haberlo evitado. Al fin y al cabo ellos tenían la responsabilidad y la capacidad de intervenir. Claro, por eso digo que no es tan simple, pero realmente tampoco tienen razón echándoles toda la culpa a las comunidades. Claro. Entonces, Pues bueno, eso sería un poco lo que yo tendría que decir sobre este tema. Sobre el tema de las residencias en Reino Unido, la verdad que no sé mucho, así que no me voy a lanzar a opinar. Así que, ya aquí tampoco, o sea, se habla de datos, pero tampoco se dice mucho qué es lo que puede haber pasado. ujú, Solo comentan pues que fueron demasiado, que actuaron demasiado lento para mantener a la gente anciana y discapacitada a salvo y tal. Y eso es verdad. Bueno, aparte de que todos sabemos que tardaron un poco en poner un confinamiento, que encima el confinamiento aquí es voluntario, lo único que no se permite, lo único que es obligatorio sería la no reunión, es decir, no se pueden hacer reuniones de más de no sé cuántas personas, no sé ahora el dato exacto. Pero eso, no puedes montar una fiesta, no puedes ir a un partido de fútbol con 5.000 personas, ajá, pero tú puedes salir a la calle y bueno, lo único, los negocios, pues sí que se han cerrado, los que no fueran esenciales. Ahora, por ejemplo, yo sigo con el pelo creciendo porque, bueno, tengo unos pelos ahora. Pero están todas las peluquerías cerradas, claro. ajá, Entonces, sí que fueron lentos al principio porque querían intentar la inmunidad de grupo como Suecia, que Suecia al final la llevó a cabo y parece que eso salió bastante mal. ujú,
Y una vez reaccionaron, pues ya sí que pusieron medidas un poco más tal, pues eso, lo que acabo de comentar. Pero, pero es que luego el sistema de salud de aquí es mucho más pequeño que el de España y siempre están intentando reducir costes. Yo no vivo en una gran ciudad, sí que es verdad, es un pueblo grande, digamos, pero aún así hay cosas que son un poco a veces peculiares. Por ejemplo, aquí no te atienden si vas con gripe. Si vas con gripe te dicen, pues mira, te damos estos consejos, vete a casa y supera la gripe solo. Y si ves que llevas más de 15 días con gripe y no se te pasa, pues vuelve. Que a lo mejor tienes una bronquitis, pero Ajá. si no, no te atendemos. Hostia. Y, y temas así. Ahora mismo yo he necesitado ir al médico y no puedes entrar al centro de salud sin cita. Hay un vigilante de seguridad en la puerta que no te deja. Llamas al teléfono y te dicen que te van a llamar y luego espérate tú a ver si te llaman. Les dejas un mensaje si necesitas recetas y no te contestan. Entonces, es un sistema de salud que está totalmente desbordado ahora mismo. Claro. Y, y eso complica las cosas para gente que necesite tratamientos crónicos o que no tenga coronavirus pero necesite un tratamiento en un momento dado. Y ese es uno de los peligros que siempre se dijeron por no aplanar la curva, ¿no? Que haya gente que se muera por el virus, pero haya gente que a lo mejor le dé un infarto y no le puedan atender y se muera por el infarto cuando le pueden haber salvado. Claro. Sí, al final esos también serían muertes indirectas, ¿no? De toda esta crisis y tal. Exacto. Bueno, ¿y qué más tienes sobre lo que está pasando allí y tal? Pues mira, tengo una noticia muy curiosa eh, que va un poco en la línea de toda esta responsabilidad civil y tal. La que se comenta que en el distrito de los lagos eh, se, ha, se ha encontrado que los policías han detenido a más de 200 personas que estaban acampando por el campo. Estaban haciendo pues, con su tienda de campaña, con su hornillo eléctrico, o su hoguera o lo que sea. Más de 200 personas. Me parece una locura. Me parece que la gente no se lo está tomando en serio y que, en fin, Sí, lo mismo que también aquí, los botellones, las fiestas, tal, y bueno, que allí también está pasando, ¿sabes? Entonces, creo que nos creemos que ya ha acabado todo y que hay mucha gente que ya lo ve como que, bueno, lo peor ya ha pasado y ya ven esto como algo del pasado, ¿no? Algo que ya pasó y ya no hay que prestarle importancia, pero el virus sigue ahí. Y viendo la responsabilidad de la sociedad, esto no se ha acabado ni de coña. O sea, mira todos los rebrotes que están habiendo, no solo en toda España, sino en todo el mundo prácticamente. sí, exacto. Mira, aquí comentan que Tony Watson, el jefe de comunicaciones del parque del distrito, el Parque Nacional del Distrito de los Lagos, puso un tuit donde comentaba que sus equipos y los de sus compañeros han hablado con más de 200 personas esa noche en la que hicieron la redada, digamos, y que había un sitio en las Catwells donde había 20 personas haciendo una fiesta, había gente por ahí haciendo campings con hogueras y todo. Eh, gente que había conducido durante millas para llegar a este sitio para acampar, en plan, pues que venían a lo mejor de Escocia o del sur de Inglaterra. Dices, vamos a ver. Encima, lo más gracioso de todo es que debieron de dejarlo todo bastante sucio y bastante lleno de basura. Que dicen que encontraron toallas, encontraron calcetines. No sé, es peor que las fiestas de España, prácticamente. Sí, bueno, es que al final es un poco lo mismo, ¿no? Lo que hace falta es tener
tener una sociedad responsable que no haga este tipo de cosas más allá del país donde esto suceda. Que encima es peligroso hasta dejar cosas tan personales como puede ser una toalla, porque una toalla, tú te has secado de haberte bañado a lo mejor en el lago. Y si tienes coronavirus, el coronavirus se puede quedar en la toalla, porque todavía no está claro si se puede contagiar de esa manera o no, pero sí que parece que lo han podido encontrar en, en objetos que simplemente has tocado sin estar húmedos. Pero es que la humedad ayuda a preservar el virus. Claro, Entonces tú dejas una toalla por ahí, la encuentra alguien y es otra persona que se ha contagiado. Y claro. así todo. Sí, o que uno de tus compañeros con los que vas de acampada o que vas a hacer una fiesta o tal, se contagien o que te contagies tú mismo y vayas contagiando por allá a los demás. O bueno, que te contagies solo tú o uno del grupo y ya contagies a todos los demás del grupo y después vayan por ahí contagiando a todos los que se encuentran. O sí, o que dejen por ahí una toalla, como tú has dicho, aparte, y que, yo qué sé, luego venga alguien, la toque y se contagie, que al final, yo qué sé, se te contagia a una persona y ya la hemos llegado, ¿sabes? Exacto. Y vamos, por no hablar de la fiesta esta de 20 personas ahí, en fin. Qué locura, tío. Es muy curioso cómo la gente lo está llevando y no sé, hay como una especie de negación ante todo el tema. Yo, por circunstancias, y además por responsabilidad también, pues prefiero ir con mascarilla al supermercado a comprar, porque es a lo único que salgo, la verdad. Ujú. Y parece que te miran raro, ¿sabes? Como diciendo, hostia, Ya, claro, como te... mira este friki, ¿no? En plan, No, no, yo creo que incluso con miedo, en plan, te ven con mascarilla y se piensan que quizás estás infectado. claro. Bueno, Es que que no en tiene... realidad la mascarilla realmente no sirve para que tú no te contagies, para que tú no te contagies, ¿no? Sería como para no contagiar a los demás, si no me equivoco, o algo así. A ver, O al revés. yo por todo lo que me he informado, Sí, más bien sería eso, es según he visto. más, claro, sería más efectiva para evitar que tú contagies porque cuando hables o si te da por toser o estornudar o tal, pues la mascarilla lo retiene ahí, no sale eso, Claro, no salen todas las gotitas de saliva con el virus, pero también sirve de barrera de entrada, o sea, claro. no es 100% efectivo, pero sí que ayuda. Sí, pero Sería bueno, un piensa que filtro. también te puedes contagiar, yo qué sé, mediante el tacto, o por no Mm, cumplir la distancia de seguridad, o yo qué sé, o por abrazar a alguien quizá, o dar la mano, ¿sabes? O sea, no simplemente por no llevar mascarilla, pero claro, si la llevas, pues el riesgo disminuye de forma considerable. Y sobre todo, pues esto es lo que hablábamos, ¿no? Responsabilidad civil al fin y al cabo. mm. No como estos que tú contabas que dicen, no, bueno, sí, es que os vais a contagiar, no, si ya estamos contagiados. Entonces casi ahí cabrones, ¿no? O sea, para no, hay que también intentar no contagiar al resto de la sociedad, pues, porque puedes causar bastantes perjuicios para la sociedad. Sí, por desgracia, los peores casos que hemos visto de esta tontería, Ujú, como el tema de que decías ahora de ya estoy contagiado, ujú, parece ser que estaban en Estados Unidos. Yo he llegado a ver vídeos de gente que entraba al supermercado y tosían a los trabajadores, como diciendo que no me lo creo, ¿sabes? Como, a madre ver, mía. ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad? ¿Y si resulta que tú has cogido el virus y no lo sabes y realmente estás jodiendo la vida a otra persona, incluso la puedes llegar a matar? Sí, bueno, O si no matas a esa persona, a lo mejor matas a su abuela, sí, bueno, ¿sabes? incluso hubo casos de gente famosa, gente conocida, con cierto renombre y tal, que cuando Mm. empezó todo esto, hicieron lo mismo.
y como que tocaban los micrófonos, ¿sabes? Como, yo no me lo creo, esto es una tontería, ¿no? Y muchos de ellos algunos de ellos se llegaron a contagiar incluso después de hacer esa tontería, ¿sabes? Claro, lógico, a ver. Y sí, básicamente, Pues un poco como lo que pasó con ay, ¿cómo se llamaba este señor de Vox? Con el Ortega pelo Smith, blanco alto. ¿Mm? Ortega Smith, Ortega Smith, que después del Vista Alegre, pues estaba contagiado el señor. A ver, sí. a lo mejor lo había Y comido luego allí. se A lo mejor ya, contagió toda la cúpula de Vox. claro, lógico. Sí, sí. Porque el 8M fue un desastre por las manifestaciones feministas, el meeting de Vox, los partidos de fútbol que se jugaron, todo. No fueron solo las manifestaciones feministas, pero tuvieron gran parte de la responsabilidad y directamente toda la responsabilidad del meeting de Vox, del feminismo, de tal. Que sí, Vox tendrá su parte de responsabilidad, obviamente, por haber hecho el meeting, pero el gobierno tiene su parte de responsabilidad porque ellos podrían haber cancelado todos los eventos que se celebraban ese día, pero obviamente prefirieron anteponer su agenda política a la salud de los ciudadanos. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que ya el 24 de enero Ujú. la policía estaba recomendando usar mascarillas y guantes, ¿sabes? O sea, Claro, si es que no. en fin, pues por mi parte ya estaría el tema de las noticias. Así Vale, que si bueno, quieres si te comentar las parece paso tuyas. yo. Paso yo a comentar una mía, si ya podríamos ir terminando por hoy, porque ya en el próximo ya podríamos traer a alguien para comentar algo o entre nosotros tratar un tema concreto o no sé. Pero bueno, si Mm. te parece, a ver, empiezo con una noticia graciosa. Otra vez Fernando Simón, el muñeco este. ¿Has visto el muñeco este que le han puesto? Han hecho un muñeco de Fernando Simón con la bolsita de almendras, con un peine, con es, algo brutal, ¿vale? Algo increíble, increíble. Yo lo del peine no lo termino de entender si salió en algún momento, es que no, Yo tampoco lo he visto, no sé. pero lo de la Si bolsita de alguien, almendras si es alguien lo buenísimo. sabe, si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios o algo, no sé, yo tampoco lo entendí eso. No Pero sé si te brutal, acuerdas, brutal. el día de las almendras, que el pobre casi se nos ahoga. Hostia. Bueno, pues esa sería un poco una noticia graciosa para empezar. Y bueno, después, PSOE y Podemos rechazan la ley de ciudadanos contra la corrupción. O sea, mucho quejarse de la corrupción del PP, de tal, pero a la que presentan esto puede ser dos cosas. O que realmente no, obviamente todo lo que dicen es mentira y tal, y realmente que haya corrupción y tal no les interesa, o bueno, como que ahora ya están en el poder, pues ya obviamente ya no les importa, ¿no? Y lo usan, pues obviamente el PSOE es el partido más corrupto de Europa, y obviamente no les conviene una ley contra la corrupción y demás. Ya, por lo que yo pude ver, realmente la habían votado en contra porque había discrepancias entre la propia ley anticorrupción que propone Podemos y la que propone el PP. Bueno, la propuso Ciudadanos, pero Ah, Ciudadanos. sí, y PP y Vox Pero votaron a favor y PSOE y Podemos en contra. Ya, pero al fin y al cabo es una ley contra la corrupción. Dice, no, pero es que hay algunas cosas. Bueno, pues apruébala y luego ya la modificas, ¿sabes? Pero directamente rechazarla es como, ya, por eso te comentaba esto, que porque a lo mejor sacar esa conclusión de que están intentando mantener a sus corruptos fuera del radar, digamos, a lo mejor es un poco precipitada, pero
Pero también puede ser que estén intentando ellos producir una ley anticorrupción en la que metan algunas lagunas donde ellos puedan navegar, digamos, ¿sabes? O sea, Ujú. mantenerse ahí, lo que te digo, bajo el radar, utilizando esas lagunas que ellos mismos han metido en el sistema. Claro, claro, modificar el sistema a su favor. Pero claro, es que es increíble, ¿no? Tanto quejarse de que la corrupción del PP, de que las puertas giratorias, de que los chorizos del PP, que esto que lo otro, y ahora te presentan una ley contra la corrupción y la rechazas porque no. Es que hay diferencias entre la que propongo yo y la que proponen ellos. Bueno, pues si hay diferencias, sí, pero al fin y al cabo es una ley contra la corrupción. Si hay diferencias y si realmente lo que a ti te importa es la corrupción y no tus propios intereses personales, pues apruebas la ley y luego ya la modificas en base a lo que tú creas mejor o yo qué sé. O que hubiese, Pues sí, o que se hubiesen abstenido, ¿sabes? Pero votar en contra, están votando en contra directamente. claro, pero también hay que pensar que ellos no creo que les interese mucho ponerse de acuerdo con lo que considera la derecha. Digo, lo que Claro, consideran porque también. Ciudadanos mucha derecha no es, por ejemplo. Bueno, Entonces, a nivel electoralista y a nivel de imagen pública, eh, la estrategia que llevan todo este tiempo es una estrategia de enfrentamiento. ujú, Y, y está claro que ahora ponerse de acuerdo con la derecha en algo les viene muy mal, sobre todo porque han estado todo el confinamiento y toda la pandemia quejándose de que es que fíjate la derecha, porque la derecha no aporta soluciones y no hace más que traer conflictos y ya me gustaría a mí verles en mi lugar y no sé qué. Entonces, no puedes tener esa estrategia de qué malos son los de la oposición, que fíjate tú en Portugal se ponen de acuerdo y aquí no, y después aceptar una ley anticorrupción que te proponen ellos. claro, claro, sí, sí. Es que al final es un poco este doble pensar que siempre tiene la izquierda, ¿no? De digo una cosa y luego hago otra. Si el otro se compra el chalet es porque está especulando, es un capitalista opresor y tal, y un corrupto y un no sé qué, pero si yo lo hago, no pasa nada. Y así con muchos otros temas. O yo qué sé, está mal la discriminación, pero está bien que, yo qué sé, ver a blancos lavándole los pies a negros, por ejemplo. Sí, o está bien la discriminación positiva hasta el punto de que, ay, no recuerdo ahora la noticia exacta, pero el Ministerio de Igualdad parece ser que para promover la igualdad en cierto ámbito había propuesto que el número de mujeres fuera el mínimo de un Sí, 65% del total. sí, sí. Es donde te empiezas a preguntar. Entonces, para vosotros la igualdad es que haya más mujeres que hombres. Pero ¿Eso es para igualdad? ellos la igualdad es la desigualdad, ¿no? Claro, no sé, Doble son, pensar, son unas cosas doble que no. pensar. Ujú. Sería un poco esto, es Pero como bueno. en 1984, ¿no? De la esclavitud es la libertad, tal. Es un Exacto. poco lo mismo. Bueno, después, otra noticia breve, cortita, para seguir, todavía faltan, pero otra más, que se ve Ujú. que hay un medio de comunicación, esto lo puse yo en mi Twitter el otro día porque me dio mucha risa, hay un medio de comunicación que no sé de dónde, pero lo vi, que hizo, bueno, sacó la encuesta, ¿no? Que salió sobre quién ganaría en unas elecciones en España actualmente. Y bueno, te ponen a Ciudadanos como liberal y tal, lo que te lo puedo pasar si te refieres a liberal de ahí de Estados Unidos, ¿no? Pero, ojo a esto, pusieron al PP, es que se os van a caer los cojones al suelo, pusieron al PP como libertarios. En serio, tío. Pusieron al PP como Sí, sí. libertarios. O sea, yo vi eso, a mí se me cayeron los cojones al suelo, tío. Sí, sí ¿Quién ha que lo hecho vi. esto, Por tío? lo menos
con Vox acertaron que les pusieron de conservadores, que no está mal. Sí, pero con el PP libertarios, ¿quién ha hecho esto, tío? Dios mío. Se ve que Libertarios, no ¿no? conocen a Montoro, ¿sabes? O sea, que no sé, que los hubieran puesto como derecha o algo, lo puedo comprender si no tienen mucho conocimiento, o como, yo qué sé, como neoconservadores, yo qué sé, pero libertarios, tío, yo flipo. Neoconservadores, ¿de qué me suena eso? Bueno, pues eso. Bueno, y siguiendo, a ver. Sí, esta sería un poco la última, sí. Y ya iríamos terminando, ya llevamos 1 hora y cuarto. Que se ve que el PSOE está recortando, tú. Y los progres están llorando por ahí y tal. No sé si viste un vídeo de una, que esto lo subió al día de Libertario que surja, de una progre llorando porque se ve que la habían despedido, porque el PSOE está haciendo recortes y tal, el gobierno de progreso está recortando y tal cual. Sí, sí que era que habían reducido el número de Sí, reducieron puestos. la plantilla de su trabajo y que ya no tenía Ujú, fondos para investigar y tal, pero bueno, al fin y al cabo, es verdad. y sale llorando ahí y tal, y luego te dice, no, porque, bueno, yo me grababa llorando, te lo admite, no me grababa llorando, para que tenga mayor difusión, tal, o sea, te admite que se está victimizando prácticamente. Esa cosa, vamos, ese comentario de me he grabado llorando para que tenga más difusión, es ese tipo de cosas que piensas pero no dices, porque si lo Claro, dices quedas muy mal. pero hay que ser tonto para Entonces, decirlo, tío, hay que ser tonto para decirlo. claro, es como declarar tus intenciones que no son del todo honestas, Claro. totalmente. O sea, O sea, tiene un poquito esta de... tía no se ha leído mucho a Maquiavelo, me parece a mí. Eso, o sea, Ya o te sea, digo. pero Es pues, curioso porque Maquiavelo era una crítica, pero en realidad describe totalmente sí. eh, el cómo alcanzar y mantener el poder de malas Bueno, de maneras. hecho, Muy curioso. las obras de Maquiavelo, todo aquel que quiera ser político o que se quiera dedicar a la política y quiera llegar a algo, seguro, o sea, o que ha llegado a algo, se ha leído a Maquiavelo. No te diría yo que no, es probable. Y, Porque tiene ujú, algunas de las tácticas más avanzadas. Lo que pasa es que son moralmente cuestionables, claro. muchas de ellas. Pero son de las más avanzadas para alcanzar y mantener el poder. Igual que hay tácticas. eh, es que hay un concepto que a mí me gusta mucho en los videojuegos, que es meta, Ujú, que son siglas en inglés que significan Most Advanced Tactics Available, ujú, que significaría algo así como la táctica más eficiente disponible, ujú. lo cual pues se refiere a eso, a las tácticas que pueden ser aburridas o pueden estar fuera de la mecánica de, en este caso de los juegos, pero también se podría hablar de la política, por ejemplo, pero te producen unos resultados que jugando el juego normal o siguiendo las pautas normales nunca alcanzarías. Por ponerte un ejemplo, pues lo típico de que en un videojuego donde tienes que avanzar niveles o conseguir materiales, pues te pongas a matar a los mismos enemigos de una zona para conseguir muchos niveles y después ya ir a la siguiente que te sea más fácil, por Claro, ejemplo. aquí yo comentaría 2 puntos. Uno, yo veo muchos, un punto a favor y uno en contra. Ujú. Yo veo muchos liberales, muchos libertarios que se niegan a utilizar este tipo de tácticas políticas que, como tú bien has dicho, podrían considerarse poco morales o poco éticas, pero o cuestionables, ¿no? Pero, claro, tú piensas que en el momento en el que nosotros rechazamos utilizar estas tácticas, estamos dándole un arma a nuestro rival político o a nuestros rivales políticos que nosotros no tenemos.
y que por otra parte podríamos utilizar bastante bien. Porque tú imagínate crear un mensaje populista, Mm. porque el populismo al fin y al cabo es una forma de llegar al poder. Imagínate crear un mensaje populista basado en las ideas de la libertad, con todo el mensaje que tenemos detrás de la libertad del individuo y tal. Yo creo que sería algo que lo petaría. Pero, por otra parte, bueno, también puede ser una forma de gobernar el populismo, también, no solo de llegar al poder. Pero, por otra parte, piensa también en que al final lo que tenemos que buscar es una sociedad, y aquí ya llego a la conclusión, que si bien sí, a corto plazo para llegar al poder o para tal puede que sí sea más beneficioso, pero si realmente lo que nos interesa es que la sociedad vaya bien, que tal y cual, lo que necesitamos es una sociedad inteligente y una sociedad responsable e inteligente que no se guíe solo por palabras bonitas o por un discurso emocional, sino que se guíe también por datos, por la razón y por lo que sería la realidad objetiva. Claro, ahí estoy bastante de acuerdo contigo. Porque si tú alcanzas el poder utilizando malas tácticas, tu poder va a estar viciado a esas, va a estar un poco sometido a esas malas tácticas, ¿no? Claro, Y la gente luego puede volver a caer en las mismas malas tácticas del oponente. Entonces, por eso la mayoría de liberales convencidos lo que hacen es intentar educar a la gente. exacto. Porque al Intentar, final lo que claro, nosotros buscamos es una sociedad responsable, que se haga cargo de sí misma y que sepa elegir de forma razonable, sin dejarse llevar por palabras bonitas o por cualquier otra cosa. claro, por dialéctica de maniqueísmos y de clases o de razas, De de cualquier tipo de géneros o de... identidad. Ujú. Sí, bueno, y pues básicamente sería eso. Ya habríamos comentado todas las noticias mías también, las tuyas y las de Roberto que se pasa un rato. Entonces, pues eso, ¿qué te parece si ya vamos cortando? Y pues eso, si quieres despídete y después ya me despido yo. Sí, muchas gracias a todos los oyentes y si tenéis alguna idea de algo que queráis que comentemos, pues estaremos encantados de recibirla porque la verdad que estamos buscando temas para Sí, hacer programas, como ya dijo Redkit al sí, principio. programas o gente para traer aquí o sí. Sí, eso también, pero sobre todo algún tema en el que basar concretamente algún episodio, pues siempre es bien recibido. Aún así seguiremos comentando noticias, me imagino, porque siempre es interesante y Sí, siempre puede pasar que aunque estés pendiente de las noticias haya algo de lo que no te hayas enterado sí, y te claro. puedes enterar por Al aquí. final nosotros lo que somos sería una especie de mini, obviamente muy mini, ¿no? Un mini medio de comunicación alternativo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces yo creo que está bien hablar un poco de la actualidad, informar de lo que está pasando y demás. Y por otra parte, tratar algún tema concreto, hacer debate o charlar sobre algún experto en algún tema o traer a alguien que pueda aportar algo al podcast. Exacto. Bueno, Todo desde una perspectiva libertaria siempre. por supuesto, por supuesto. Y bueno, yo por mi parte también ya me despediría. Esperamos que os haya gustado. Dejad todo el apoyo, reventarlo. Y básicamente eso, para saber qué os gusta. Dad ideas, podéis dar ideas en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Recordad que esto también se sube en iVoox, en Anchor y en Spotify. Y podéis dar ideas también en los comentarios. Esperamos que os haya encantado. Y esto ha sido Los Hijos de Mises. Y nos vemos.